tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestra edición central de Senado Noticias. A esta hora de la noche vamos a revisar las principales informaciones legislativas que han marcado este martes 7 de agosto. Estos son los titulares de hoy. De forma unánime, la Comisión de Defensa aprueba idea de legislar de iniciativa que busca derogar la ley reservada del cobre. La Comisión Mixta aprobó la inclusión de menores de 14 años en proyecto que establece el derecho a la identidad de género. La Comisión Especial de Infancia comenzó análisis de proyecto que busca regular las medidas para la internación de niños y niñas y adolescentes. Y lo adelantábamos en los titulares, hoy la Comisión de Defensa Nacional del Senado aprobó la idea de legislar de un proyecto de ley que busca derogar la actual ley reservada del cobre. La instancia legislativa ya fijó el cronograma de trabajo para la próxima semana en la discusión en particular. Detalles en la siguiente nota. De forma unánime, la Comisión de Defensa Nacional aprobó las indicaciones al proyecto de ley que establece un nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas. La iniciativa con la que se pone fin a la ley reservada del cobre, aquella que otorga el 10% de las ventas de Codelco a las Fuerzas Armadas anualmente para la compra de armas. Con ello se busca un mecanismo de financiamiento más transparente, más eficiente, en que exista un mejor control democrático de los gastos, las inversiones de las Fuerzas Armadas y que además no dependa de una variable como es el precio del cobre. Y con este proyecto, el financiamiento de las Fuerzas Armadas va a ser un financiamiento hecho con pleno ajuste a las reglas democráticas, con control para ver que los recursos se gasten en forma adecuada, con estabilidad y garantía, que es tener financiamiento plurianual de largo plazo y además con un piso mínimo que asegura que se puedan hacer las inversiones que nos permitan a nosotros tener Fuerzas Armadas que sean realmente garantes de la paz. A mí me parece que es altamente positivo al transparentar toda esta discusión, el que haya una rendición permanente en el Congreso, el que exista el presupuesto tal cual lo ha señalado esta indicación. Es decir, esto transparenta absolutamente todo lo que hemos venido largamente deseando. Actualmente el gasto en defensa se financia a través de dos mecanismos: el presupuesto anual, que incluye el gasto ordinario de la Defensa Nacional, y la ley reservada del cobre, que data de 1958 y que financia las adquisiciones destinadas a mantener las capacidades estratégicas nacionales. La nueva normativa entregaría recursos fijos por un plazo de 4 años que se enmarcan dentro de una estrategia de 12 años y donde se crea un fondo de contingencia estratégico que va a contar con un monto inicial de $1.000 millones. Además, como parte de los cambios, se van a inyectar $2.600 millones en las Fuerzas Armadas en los próximos 4 años. De esta manera se pone término a la exclusión que afecta al Congreso Nacional en el análisis, discusión y decisión de materias relacionadas con las compras estratégicas que hacen nuestras Fuerzas Armadas, lo que fue destacado por los legisladores. Por eso nos parece positivo que se haya generado un consenso a nivel nacional para avanzar en esta materia. Por cierto, nosotros hemos manifestado nuestra disposición para votar en general a favor de esta iniciativa y respecto del detalle, ahora que conocemos la indicación, daremos nuestra opinión en el transcurso del debate parlamentario, porque obviamente todos los proyectos de ley son perfectibles y en eso consiste el trabajo parlamentario. Pero queremos valorar la oportunidad que existe de avanzar en una demanda histórica de nuestro mundo para efectos que todo el presupuesto de la Nación, sin excepciones, se discuta de cara a la ciudadanía. Que el financiamiento de las Fuerzas Armadas sea discutido en el Congreso Nacional a través de una serie de fórmulas técnicas que están establecidas en las indicaciones, de que el Congreso tenga un control democrático sobre ello, de que se garanticen las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas, es un anhelo nacional y por lo tanto hacerse cargo de eso, que muchos hablaron durante mucho tiempo y no lo hicieron, es un gesto muy importante. La iniciativa incorpora la obligación del ministro de Defensa de presentar ante las comisiones técnicas de ambas cámaras la actualización del plan de inversión de las capacidades estratégicas de la defensa, previo a la discusión del proyecto de ley de presupuestos. Esta información será totalmente reservada. La propuesta legal establece que los recursos remanentes en las cuentas de ley reservada del cobre serán incorporados al Fondo de Estabilización Económica y Social, establecidos en la Ley sobre Responsabilidad Fiscal. Sobre el debate legislativo,
La Comisión de Defensa acordó debatir en particular la normativa el próximo martes 14 y jueves 16 de agosto, con el fin de despachar prontamente a la sala este proyecto. 20:05, revisamos otras informaciones legislativas. Hoy la Comisión Especial de Infancia comenzó a analizar un proyecto de ley presentado por un grupo de legisladores que busca velar por los derechos de nuestros niños y niñas y adolescentes y también revisar oportunamente las medidas de internación en residencias de los menores. Más detalles nos va a contar en vivo y en directo de qué se trata esta iniciativa la periodista Valeria Cabello. Valeria, ¿cómo estás? Ya te vemos. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Betsabe? Muy buenas noches. Así es, tú lo decías, un proyecto más que se suma también a las iniciativas parlamentarias que lo que buscan en general es velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y esto es precisamente lo que busca este proyecto de ley, que lo que hace es modificar la ley de menores en materia de revisión periódica de las medidas de internación de residencia, es decir, que lo que se quiere hacer a través de este proyecto de ley es poder conocer qué medidas se han adoptado una vez que los niños, niñas y adolescentes son finalmente internados en estas residencias que por ahora son amparadas bajo la institucionalidad del Sename, un proyecto de ley de artículo único que es de autoría de los parlamentarios, la senadora Jimena Rincón, también la senadora Isabel Allende, el senador Juan Pablo Letelier, el senador Jaime Quintana y el senador Álvaro Elizalde. Son los autores entonces de esta iniciativa parlamentaria que, como te decía, lo que busca es velar por los derechos de aquellos niños que se encuentran en instituciones por ahora del Servicio Nacional de Menores. ¿Cuáles han sido los motivos que han llevado a que se tome esta iniciativa? Es que no se hace un seguimiento, por ejemplo, de qué pasa con aquellos niños que son internados en las residencias. Por eso que lo que propone este proyecto de ley es que se haga este seguimiento, también se conozca, por ejemplo, cuáles son los planes de trabajo y cuáles las iniciativas que se toman para realizar este seguimiento a todos aquellos niños y niñas y adolescentes que se encuentran en estas residencias, un proyecto de ley que ya comenzó su discusión en la Comisión Especial de Infancia y que lo que hace también es reducir, por ejemplo, lo que son los meses en la entrega de información a los tribunales de familia, porque actualmente la legislación pide un informe en un plazo de 6 meses para aquellos directores o que están a cargo de las residencias y sobre todo de estos niños, niñas o adolescentes residentes, pero ahora lo que se quiere hacer con este proyecto de ley es reducir ese tiempo a 3 meses y que se haga también a través de una citación al director de esta residencia, que por ejemplo se pueda oír en todo momento lo que piensa el niño, niña o adolescente. Son algunas de las medidas entonces que propone este proyecto de ley de artículo único, que también pudo opinar al respecto la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, quien también estuvo presente y de hecho presentó una propuesta de una nueva redacción para el articulado de este proyecto de ley. Yo los quiero invitar ahora a que escuchemos parte de las declaraciones que surgieron posterior a esta comisión. Que es una moción que busca velar por los derechos de los niños y que se revise la medida de internación de los menores en hogares, para que se cite a los encargados de los hogares cada 3 meses a declarar cuál es la condición de estos menores que han sido declarados para ser internados y ver las condiciones en las que están en hogares. Yo creo que esta es una muy buena iniciativa. Lo que tenemos que ver con los tribunales de familia es que lo que significa esto en la práctica para los tribunales de familia, y lo otro que tenemos que ver, que aquí se plantea la representación de los niños por parte de un profesional. Aquí existe el curador ad litem. El problema es que el curador ad litem no representa en estricto rigor al niño, sino que representa el interés superior del niño. Entonces tenemos que discutir acá si es que estamos hablando del que representa el interés superior del niño o estamos hablando derechamente, que a mí me parece el mejor camino, de una representación de los niños. Y desde ahí lo que nosotros hemos venido a hacer, agradeciendo la invitación que nos ha formulado la comisión, es valorar muchísimo esta moción, porque efectivamente lo que permite es que los tribunales hagan un seguimiento mucho más seguido de las medidas de internación que han decretado y que cuenten con información mucho más fiable de los profesionales que están a cargo de cada caso de los niños. Claro, un proyecto de ley que está recién comenzando a discutirse en la Comisión Especial de Infancia. Ahora lo que se va a hacer durante la próxima sesión es recibir invitados, porque también se quiere conocer si eventualmente estas modificaciones
que se proponen podrían generar, por ejemplo, una sobrecarga en lo que son los tribunales de familias, por eso que ya acordaron por parte de los parlamentarios que van a recibir también a los diversos invitados para que puedan plantear sus posturas respecto a esta iniciativa parlamentaria que lo que busca, como decíamos al iniciar, Betsabe, es velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sobre todo después de saber y de todos estos casos que se han dado a conocer el último tiempo y que involucran precisamente al Servicio Nacional de Menores. Bien, lo decías tú, Valeria, casos importantes que se tienen que resolver por parte del gobierno, pero también pueden ayudar estas mociones parlamentarias. Valeria, que tengas muy buenas noches. Buenas noches. Avancemos en otras informaciones. Ayer le contábamos oportunamente en Senado Noticias el despacho de la Comisión Mixta sobre el proyecto de identidad de género. ¿Qué es lo que viene ahora? Bueno, se tiene que hacer un informe final. El lunes 13 va a ser destinado este informe a las respectivas salas del Senado y la Cámara de Diputados. Vivirá así la prueba de fuego, la inclusión de los menores de 14 años. ¿Por qué? Detalles en el siguiente informe. Hubo momentos en los que el debate en la comisión mixta hacía creer que el proyecto nunca sería despachado, pero al final se estableció una forma de votación en la que se podían abordar todas las propuestas recibidas por la comisión, y así se comenzó a avanzar en esta ley que establece y da protección al derecho a la identidad de género. El primer paso fue justamente ese, establecer la identidad de género como derecho. Aquí se aprobó el principio de la no patologización, entre otras garantías. La nueva ley, que tendrá que ser ratificada por el Senado y la Cámara de Diputados, estableció que los mayores de 18 podrán cambiar su nombre y sexo registral acudiendo al registro civil y presentando 2 testigos. Los niños, niñas y adolescentes entre 14 y 18 años tendrán que acudir a los tribunales de familia a través de su representante legal, uno de sus padres en caso de que no estén ambos de acuerdo, o por sí mismos en el caso de que los padres no sean habidos. Los jueces tendrán la obligación de citar al padre o madre que no esté de acuerdo con la solicitud de rectificación para escuchar sus argumentos. En caso de que todos estén de acuerdo, esto podría quedar zanjado en una sola audiencia preliminar y, de modo contrario, en una audiencia precautoria citada el mismo día. Hasta esa parte de la tramitación se hicieron reservas de constitucionalidad por parte de la senadora Jacqueline Van Rysselberghe por la postura contraria al cambio de sexo de menores de edad. Un debate que se intensificó al momento de debatir la inclusión de los menores de 14 años. Pese a las diferencias, fueron incluidos en la ley, pero con mayores exigencias. La decisión de cambiar esa identidad de género no la puede adoptar un niño. Y de hecho, la está adoptando alguien en su nombre, su representante legal o el juez. Y nosotros creemos que esta decisión debe ser tomada con una cierta madurez, la que lo más prudente es hacerlo después de los 14 años. Se establece que supletoriamente puede ir el propio adolescente a solicitar a los tribunales este cambio de nombre y sexo registral. Y el juez tiene, por cierto, el deber de citar a aquel familiar o al representante legal que no accedió al acuerdo para que hiciera este cambio, lo tiene que citar igualmente el juez de familia. Pero para los menores de 14 esa norma no rige. El próximo lunes la comisión mixta sesionará para revisar el informe final del proyecto, que debería ser despachado ese mismo día para su posterior votación en la sala del Senado y la Cámara de Diputados. Y ahora que ya está aprobado por la comisión mixta, una vez que esté el informe hecho, le vamos a poner el trámite de suma urgencia, de manera de poderlo despachar lo antes posible. Creemos que esta es una situación importante y hay que, por lo tanto, consolidar este derecho a la brevedad. Cabe consignar que el proyecto será uno solo en cuanto a los mayores de edad y los menores entre 14 y 18 años. Debido al alto quórum que se requiere en ambas cámaras, el cambio de nombre y sexo registral para menores de 14 irá en una votación separada, por lo que su eventual rechazo no significa que se pierda la ley por completo. Mañana será una jornada clave para el proyecto sobre el Estatuto de los Asistentes de la Educación. Se sabrá si las Comisiones Unidas de Hacienda y Educación podrán resolver sus diferencias en torno a esta iniciativa legal y si además el Ejecutivo en definitiva va a ingresar modificaciones. Todos los detalles sobre esta iniciativa los revisamos en la siguiente nota.
Este miércoles 8 de agosto, las Comisiones Unidas de Hacienda y Educación esperan despachar a la sala el proyecto que crea un estatuto de asistentes de la educación que involucra a cerca de 150.000 trabajadores entre personal de apoyo no docente que comprende auxiliares, administrativos, técnicos y profesionales que colaboran con el proceso educativo. Mejorar las condiciones de cotidianidad muchas veces precarias para el desarrollo de su labor es uno de los enunciados del proyecto en segundo trámite para los funcionarios que pasarán de depender de las municipalidades a los servicios locales. No obstante, debido a que el Ejecutivo no concretó sus indicaciones tras la mesa técnica conjunta, el malestar entre algunos dirigentes fue evidente, principalmente por la incertidumbre sobre los organismos vía transferencia de fondos y el ítem de vacaciones de invierno, algo que el subsecretario de la cartera matiza. Las indicaciones que se supone que iban a retirar hoy día no están siendo retiradas, perjudicando nuestro estatuto. Por ejemplo, el tema de incluir a las BTF, ¿cierto? También en los beneficios económicos al 3166, que son la administración delegada, ¿cierto? El tema de las vacaciones, que también son importantes, las vacaciones invernales, que hoy día no está clarificado, que todo el mundo sabe que los profesores se las toman no siendo algo legal, y nosotros queríamos transparentar esto también con los asistentes de la educación y que quedara establecido dentro del estatuto, cuestión que todavía no hemos renunciado a eso. Y lo más importante es tener la claridad y la tranquilidad que la ley establece, que todos los derechos adquiridos de los asistentes de la educación que se traspasen se conservan, se mantienen y se protegen, y por lo tanto vemos que desde ese punto de vista hay un ámbito general de consenso y de avance en esta materia que nos deja muy tranquilos. Si bien la instancia conjunta avanzó en indicaciones sobre la naturaleza de las funciones y las garantías sobre el resguardo de la integridad física, entre otros puntos, los senadores no ocultaron su deseo de despejar los puntos pendientes que, en el fondo, son los que despiertan real interés entre los involucrados y, por qué no, gestionar mejoras que solo pueden proponerse desde el gobierno. Es muy lamentable lo que ha pasado con el gobierno. Nos pidió un plazo para indicaciones inicialmente en marzo, se demoró mucho tiempo en entregarlo. Después nos comprometió una serie de indicaciones desde el mes de julio, lo cual no ocurrió, generando una situación muy molesta. Nosotros vamos a despachar el proyecto en la comisión a más tardar el miércoles, tenerlo para sala ese mismo día, y esperamos que dentro de los próximos 15 días el Senado haya despachado este nuevo estatuto. Si fuera tan claro que el gobierno actual quería dejar este proyecto al igual que en el gobierno anterior, yo me pregunto por qué presentaron al comienzo un conjunto de indicaciones que buscaba retroceder respecto de beneficios ganados por los asistentes de la educación. El gobierno no cumplió su compromiso de presentar las indicaciones, queremos confiar en las gestiones que puedan hacer espontáneamente, como ahí se sugirió por parte del senador García Ruminot, José García Ruminot, y la senadora Ena Fonber, de hablar con su gobierno para que se pudiera responder a este compromiso que se había tomado. Aquí la pregunta es ¿qué es lo que les conviene más a los profesores, o sea, a los asistentes de la educación de los BTF, si es que estar dentro del estatuto o estar fuera del estatuto? Yo soy de las que plantea que esto es sumamente discutible, porque la pregunta es si es que los asistentes de la educación de los jardines infantiles de los BTF tienen que igualarse a la JUNJI y a Integra, o tienen que igualarse a los asistentes de educación de las escuelas. Las comisiones de Hacienda y Educación, tras pedir un plazo acotado de indicaciones al Pleno, esperan definir los detalles finales del marco normativo para los asistentes de la educación, que serán traspasados desde los municipios a los servicios locales en sesión conjunta este miércoles, pudiendo incluso dejar el texto para ser visto en la sala. Vamos a revisar a esta hora senado.cl, información oportuna, por supuesto, de la sala de sesiones de esta tarde. Tiene relación con un convenio entre Chile y Uruguay. Vamos a revisar de inmediato este titular. Convenio con Uruguay: se eliminará la doble tributación y se va a garantizar la libre circulación de bienes, servicios y capitales. Ambos proyectos de acuerdo vuelven a la Cámara de Diputados para que sean remitidos al Ejecutivo para su promulgación. Con estos convenios, Chile fortalece las relaciones con el hermano país. Destacaron así los senadores de qué se trata esta eliminación de la doble tributación y el libre comercio también con Uruguay. Vaya a senado.cl, allí puede saber, por supuesto, mucho más información. Momento en Senado Noticias de conocer un poco más de nuestros legisladores. En esta ocasión, la senadora Adriana Muñoz conversó con nosotros de diversos temas, sobre todo lo que pasó en la última sesión de la Comisión Mixta sobre Identidad de Género. Esto y más en la siguiente entrevista del periodista Julio Escobar.
¿Cómo están? Los saludamos en esta oportunidad. Estamos junto a quien tuvo que liderar la tramitación del proyecto que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género. Por eso estamos junto a la senadora Adriana Muñoz. Senadora, ¿cómo está? Muy bien, muy buenas tardes. Senadora, justamente queríamos preguntarle cómo fue haber liderado esta iniciativa, que en un punto de la tramitación uno decía, no se ve por dónde podemos avanzar, estuvo tan entrampado el proyecto, pero finalmente se llegó a una fórmula en la que se fueron recibiendo propuestas y se fue votando parte por parte y así se fue armando el proyecto. ¿Cómo fue esta experiencia de haber liderado algo que en un momento se veía como tan complejo de ver que terminara su tramitación? Bueno, este proyecto lleva 5 años y medio ya en el Parlamento. Está originada una moción de senadoras y senadores de hace 5 años atrás. Hubo discrepancias entre el Senado y la Cámara, y por tanto se constituyó la mixta que empezó a funcionar en abril de este año. Recibimos, en las mixtas no hay indicaciones, hay propuestas. Claro. Recibimos alrededor de 201 propuestas, tanto de parlamentarios como del propio gobierno. Fue complejo abordarlo porque este proyecto consta de dos partes muy centrales. Una es toda la consagración de derechos, de principios, derechos y garantías de la identidad de género, que es un tema de definición de principios, y el otro el tema del procedimiento, es decir, cómo se procede, cómo se accede al cambio de nombre, al cambio de nombre y sexo registral. Por eso fue al inicio complejo, dado que el gobierno propuso un conjunto de artículos que eran un proyecto nuevo. Claro. Y que, por cierto, dejaba fuera todo el capítulo de derechos, cuestión que fue muy controvertida en nuestra comisión y provocó la demora durante el mes de abril de poder resituar en lo que estábamos. Y como presidenta de la comisión, mi deber fue resguardar las ideas matrices del proyecto, porque en definitiva no podemos nosotros cometer ese error de tomar un proyecto en una instancia final de su tramitación como es una mixta, tomarlo y desvirtuar las ideas centrales, matrices que dieron origen a la iniciativa. Y las ideas matrices centrales son todo el capítulo de principios, derechos y garantías, que en la propuesta del gobierno se borraba completamente y quedábamos con una disposición solamente procedimental. Eso fue un debate largo, resituamos el proyecto en las ideas matrices, y en 2 capítulos centrales, hay muchos más, pero dos cuerpos centrales que son la parte de los derechos y la parte del procedimiento. Y así empezamos a tramitar desde el mes de mayo más o menos el proyecto. Ahora, estando el próximo lunes, entiendo ustedes tienen que juntarse nuevamente la comisión mixta para ver el informe final, se despacha para que sea votado por ambas cámaras, y en caso de que se apruebe, ¿a partir de cuándo estaría en vigencia esta ley? Bueno, nosotros decidimos ayer en una sesión que debatimos y tramitamos el proyecto hasta el total despacho, reunirnos el próximo lunes, pero no se va a hacer posible, vamos a reunir el día martes, en la tarde, acá en Valparaíso, para hacer una adecuación de los artículos, de las normas, porque con el debate un artículo que es número 4 se cambia a 5, es un ejercicio de adecuar normas. Además de eso, nosotros requerimos, la Secretaría nos ha solicitado unas 2 semanas para hacer el informe. Aquí se trata de un informe que ya lleva más de 300 páginas. Entonces, por cierto, la Secretaría va a tener que trabajar acuciosa, rigurosamente, en presentar el informe. Para eso estaríamos en sala, yo creo, del Senado, que es la primera Cámara que ve que recibe el informe de la mixta, yo creo que la primera semana de septiembre. Y lo que estableció la ley, que ayer también fue debatido, es que hay un plazo de 6 meses para elaborar un reglamento, y después de la publicación del reglamento hay 4 meses para promulgar la ley. Eso es lo que se acordó ayer, sería un plazo de 10 meses más o menos desde que se despache del Parlamento para que la ley entre en vigencia. Perfecto. Senadora, para ir cerrando, bueno, ya cerramos este tema de identidad de género. Quería tocar brevemente otro tema que ha sido preocupación de otra comisión que usted preside, que es recurso hídrico. Hoy día se vio el tema de las plantas desalinizadoras. Esa es una de las medidas para poder combatir la escasez hídrica y la sequía, en base a lo mucho que se ha escuchado en esta comisión. Otro es el Código de Aguas. Son estas 2 medidas las que se pueden avanzar justamente para tratar un poco de revertir, si es que es posible, la escasez hídrica que hay en algunas cuencas, sobre todo en la región de Coquimbo y la región de Valparaíso. Bueno, tenemos datos de la Fundación Chile, que fue a hacer exposición a nuestra comisión,
hace algunas semanas atrás acerca de un estudio de la brecha hídrica en el país, vale decir, la brecha es el balance entre la demanda y la oferta de agua que hay en las cuencas, donde la región de Coquimbo está 7 veces por sobre, la entrega de derechos de agua está 7 veces por sobre la capacidad de oferta de agua de la cuenca. O sea, eso es una tragedia. O sea, el desarrollo de la región de Coquimbo con estas condiciones cada vez más inviable. No hay sustentabilidad de desarrollo económico ni social en la región y como Coquimbo, muchas otras regiones. Entonces, cuando analizamos que por qué no tenemos agua, siempre se mira el cambio climático y miramos al cielo pidiendo que llueva. Está bien, eso es la fuente central de agua, de recurso de agua, de recarga de agua para el planeta, para los países. Sin embargo, hay otros factores que son provocados realmente por la humanidad, hombres y mujeres, más hombres que mujeres, que toman las decisiones, en el sentido que cuando hay sequía es porque no llueve, ¿ah? Y eso es un concepto que ya tenemos que ir incorporando en nuestros análisis. No hay sequía porque no llueve, hay sequía porque no llueve. Pero hay escasez hídrica. ¿Por qué hay escasez hídrica? Hay escasez hídrica porque tenemos un marco normativo, que es el Código de Agua de 1981, que tiene un conjunto de normas absolutamente anacrónicas con la realidad hídrica del país y del planeta del siglo XXI. Si decimos que no hay lluvias, que no hay agua, pero insistimos en tener un marco normativo en que entrega derechos de agua sin ninguna racionalidad. Porque aquí para entregar derechos de agua, primero hay que tomar en cuenta el balance hídrico de las cuencas. Si en Coquimbo está sobreotorgado, si se secó el río Copiapó, es porque la institucionalidad, a través de la Dirección General de Agua, ha entregado derechos de agua para las mineras, generadoras eléctricas, para la agricultura, sin considerar la realidad de la cuenca, la oferta de la cuenca. Entonces, ese es un factor de sequía, se han ido secando los ríos, no hay infiltración, hay un factor de escasez. El otro factor es que los derechos de agua son privados, son gratuitos a perpetuidad, sin ninguna posibilidad de ir reorganizando la capacidad de uso de agua por los que tienen los derechos de acuerdo a las realidades climáticas de las regiones, de las cuencas, de los acuíferos, del agua subterránea. Entonces tenemos también crecimiento de la población, cada vez más seres humanos necesitamos agua, hay un aumento grande de actividades productivas, Ligua Petorca vemos que está plantado entero de palto, sin considerar la oferta hídrica de los ríos. Entonces hay una situación de escasez hídrica que tiene que ver también con decisiones normativas, de leyes, de políticas públicas, de la institucionalidad, y es por eso es que nosotros hoy día decimos que hay que buscar nuevas fuentes de agua, obvio. ¿Y cuáles son las nuevas fuentes de agua? Una de las nuevas fuentes de agua son las desaladoras, en que en todo el mundo ha recurrido a este tipo de sistemas para suplir la falta de agua, porque en todo el mundo ha empezado a vivir la misma situación. Y eso es lo que hoy día tratamos en recursos hídricos en base a proyectos de ley que hemos presentado varios parlamentarios, en el sentido de crear un marco normativo específico para las plantas desaladoras, porque hoy día no existe. Senadora, le agradecemos por haber compartido con nosotros estos temas importantes, identidad de género por un lado y por el otro este tema también relevante y atingente sobre el agua en nuestro país. Muchas gracias a ustedes. Nosotros ahora regresamos con ustedes en Senado Noticias. Le agradecemos, como siempre, a nuestro periodista Julio Escobar por la presente entrevista con la senadora Adriana Muñoz, la cual usted puede repetir en nuestra programación el fin de semana y en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile. Les contamos además una información del momento. La Comisión de Hacienda durante esta tarde despachó a la sala el proyecto que moderniza la legislación bancaria, una iniciativa muy relevante para el sistema bancario chileno. Detalles en tv.senado.cl sobre lo que fue esta instancia legislativa la puede ver vía streaming. Con esto me despido. Las redes sociales, por supuesto, ya las ve en pantalla disponibles para usted. Que tenga muy buenas noches.